Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del doctor Jorge Maya de la asignatura de Oncología, sección 18, y en esta ocasión vamos a presentarles nuestro proyecto acerca del cáncer de pulmón. Mi nombre es Violeta Bautista. Luisa de León. Tony Castellano. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Sean bienvenidos a una entrega más de su programa Cúrate en Salud. En esta ocasión estaremos hablando acerca del cáncer de pulmón, una enfermedad que es muy frecuente y que es muy importante conocer. El cáncer de pulmón es la segunda neoplasia maligna más frecuente en el mundo, tanto en hombres como en mujeres, y es el cáncer que tiene mayor tasa de mortalidad. Representa un 25% de las muertes por cáncer. El cáncer de pulmón se presenta en dos variables principales, que son carcinoma microcítico o de células pequeñas, que representa un 15% de los casos, y carcinoma no microcítico o de células no pequeñas, que representan el 85% de los casos. Para conocer más acerca de este tema, tenemos con nosotros a dos especialistas en esta materia. Tenemos a la doctora Luisa de León, cirujana oncóloga. Saludos, doctora. Buenas, es un placer compartir con ustedes este espacio y este tema de suma importancia. Y también tenemos con nosotros al doctor Adonis Castellano, oncólogo clínico. Saludos, doctor. Un placer tenerlo por aquí. Saludos. Es un placer estar aquí en este programa, conversando acerca de un tema tan importante como es el cáncer de pulmón, una enfermedad muy común. Bien, pues como ya hemos mencionado, el carcinoma no microcítico de células no pequeñas es el tipo más frecuente del cáncer de pulmón. Ahora bien, doctora Luisa, ¿cuál es la variedad del cáncer de pulmón más frecuente? Sí, el más frecuente es el adenocarcinoma, porque este representa un 50% de los casos. Bien, de todos estos tipos de cáncer de pulmón, ¿cuál es el más agresivo, doctor Adonis? Aunque solo representa un 21% de todo el cáncer de pulmón, el más agresivo es el cáncer de pulmón de célula pequeña o carcinoma microcítico. Esto es debido a su gran capacidad que tiene este cáncer para hacer metástasis, ya que esta se encuentra en el 70% del diagnóstico de este tipo de cáncer. Bien. El factor de riesgo que más se vincula al cáncer de pulmón es el tabaquismo. Como bien sabemos, el tabaquismo es responsable del 80% de las neoplasias malignas de pulmón. Ahora bien, doctora Luisa de León, ¿cuáles son esos otros factores de riesgo modificables que pueden producir cáncer de pulmón? Ok, aparte del tabaquismo, que es el factor principal, tenemos la ocupación laboral, la contaminación ambiental, la dieta y las enfermedades crónicas. Bien, correcto. Así como también tenemos factores que podemos modificar, existen otros que vienen de por sí en nuestro organismo y que también nos hacen más propensos a padecer el cáncer de pulmón. Con esto nos referimos a los factores no modificables. Doctora Doris Castellano, ¿cuáles son esos factores de riesgo no modificables en el cáncer de pulmón? Entre los factores de riesgo no modificables tenemos la edad, el sexo, la raza y la genética. Bien. Entonces, el cáncer de pulmón no posee una manifestación clínica que sea propia de él o que sea, por así decirlo, patognomónica. Pero ¿cuáles son esas manifestaciones que podemos encontrar en el cáncer de pulmón? Las manifestaciones clínicas varían dependiendo
del lugar donde se encuentre la neoplasia. Así podemos ver que lo que se localizan en la parte central del pulmón manifiestan lo que es tos, sibilancia, hemoptisis, neumonía, disnea, estridor y expectoraciones. También podemos ver que lo que se encuentran en la periferia del pulmón, podemos ver las manifestaciones de tos, dolor, disnea, disfagia, disfonía y ronquera. Así como tenemos manifestaciones clínicas que dependen del tumor primario, también vamos a tener otras manifestaciones que dependen de las metástasis que haga ese tumor. ¿Cuáles son las metástasis más frecuentes en este tipo de cáncer? Podemos ver que a nivel local el cáncer se disemina en el pulmón y hacia los ganglios regionales y el pulmón contralateral. También podemos ver que a nivel extratorácico, este se disemina a nivel óseo, cerebral, hacia el hígado y la glándula suprarrenal. Bien. Otro detalle que es muy llamativo del cáncer de pulmón es que así como puede presentar síntomas que no le son propios, también puede pasar por desapercibido de forma sintomática. ¿Cuáles son esos métodos diagnósticos que nos permiten descubrir una neoplasia maligna en el pulmón? Entre la gran variedad de estudios para el diagnóstico del cáncer, tenemos lo que es la radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, la fibrobroncoscopía, la citología de esputo, la mediastinoscopía, tenemos la biopsia, la prueba molecular del tumor, aspiración con aguja o biopsia profunda. Bien. Una vez hemos diagnosticado la presencia del cáncer de pulmón, debemos evaluar en qué estadio se encuentra para poder proceder de la forma más oportuna. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas de estadificación que se utilizan en el cáncer de pulmón? En el cáncer de pulmón utilizamos el sistema TNM, en donde la T significa tumor e indica el tamaño del tumor, que va desde T0 a T4, dependiendo el tamaño del tumor. Tenemos la N, que indica invasión hacia los ganglios, desde aquellos ganglios que están cerca de la neoplasia a aquellos que se encuentran a distancia de la neoplasia. Aquí podemos ver desde N0 a N3, dependiendo de hacia dónde esté diseminado la neoplasia, si es cerca de la neoplasia o lejos del origen de esta. También tenemos la M, que indica lo que es la metástasis, y esta va desde M0 a M1, en donde M1 ya es la metástasis en sí, que ya se diseminó por el organismo. También se divide en estadios. Está el estadio A, que es la presencia del tumor, el estadio 1B, el estadio 2A y el estadio 2B, en donde ya aquí hay invasión ganglionar. También se encuentra el estadio 3A y el estadio 3B. Y en el estadio 4 ya aquí hay metástasis, se considera metástasis en sí. Bien, ahora vamos a una pequeña pausa comercial. Retornamos. Factores de riesgo del cáncer de pulmón. El principal factor de riesgo del cáncer de pulmón es el tabaquismo, que provoca un 80% de estas neoplasias. El humo del tabaco contiene 4.000 productos tóxicos, de los cuales más de 50 son cancerígenos. Los fumadores tienen un riesgo de 10 a 20 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón. Exposición laboral. Los trabajadores en contacto con asbesto, los que se dedican a la minería, industria textil, petróleo y sus derivados,
presentan unas mayores cifras de cáncer de pulmón y pleura. Contaminación. Anualmente en el mundo se estima que alrededor de 500.000 muertes por cáncer de pulmón pueden atribuirse a la contaminación del aire. Enfermedades crónicas. Pacientes con diagnóstico de EPOC poseen un riesgo mayor de presentar cáncer pulmonar. Dieta. Se ha vinculado al desarrollo de cáncer una dieta baja en betacarotenos y vitamina A. Otros factores son factores genéticos. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón puede aumentar cuando hay antecedentes familiares de la enfermedad. Edad, raza y sexo. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón aumenta con la edad. Es más frecuente en mayores de 65 años de edad y de raza negra. Los hombres poseen una tasa de cáncer de pulmón 3 veces mayor que las mujeres. Ya estamos de regreso y continuamos con el tema. Doctora Luisa de León, como bien sabemos, el cáncer de pulmón es de los que más presenta síndromes paraneoplásicos. ¿Cuál es la correlación que guardan los síndromes paraneoplásicos con este tipo de cáncer? Bien, tenemos que en aquellos pacientes con una neoplasia es relativamente común la aparición de un síndrome paraneoplásico. Esto es muy importante porque en algunos de los casos puede ser la manifestación clínica inicial, además de que nos puede facilitar un diagnóstico más precoz en determinados casos, un tratamiento más eficaz de la enfermedad de base. O sea, que en pocas palabras, la evolución del síndrome paraneoplásico suele ser paralela al tumor subyacente. ¿Cuáles son esos síndromes paraneoplásicos más comunes que presenta este cáncer? Está el síndrome de Cushing, el síndrome de secreción inadecuada de ADH, la hipercalcemia, el síndrome miasténico de Ehlers-Danlos, la encefalitis límbica y la acantosis. Les explico cómo funcionan algunos de estos. Primero, el síndrome de Cushing, que ocurre especialmente en carcinoma de células pequeñas, adenoma bronquial y carcinoide. Este cursa con una clínica clásica de obesidad troncular, estrías violáceas, hipertensión arterial, astenia, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus. También tenemos el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que ya en el caso del carcinoma del pulmón, la característica histológica que más se asocia es el cáncer microcítico, con un 2 a un 10%, aunque el 50% de los pacientes con cáncer microcítico tienen niveles altos de ADH. Bien, como hemos visto, el carcinoma de pulmón puede tener múltiples manifestaciones. ¿Cuáles son esos tratamientos más efectivos que utilizamos para combatir el cáncer de pulmón? Así es, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el carcinoma de pulmón tiene un pronóstico malo y la mediana de vida es de 5 a 6 meses. El tratamiento se va a encaminar de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Para conocer la radioterapia, las limitaciones de uso están dadas a la presencia de estructuras anatómicas que se pueden dañar por la dosis a administrar, como por ejemplo por ejemplo la médula espinal, el corazón, el resto del parénquima pulmonar, el pericardio y el esófago. También vamos a tener la quimioterapia, que este tratamiento está indicado en pacientes con un buen estado general, es decir, un índice de Karnofsky mayor a 80%. En el carcinoma de células no pequeñas es útil en pacientes con estadios 3. En cambio, los carcinomas de células pequeñas, la quimioterapia es esencial en el tratamiento independiente de la etapa inicial. Aquí también trabajan medicamentos como el topotecan, irinotecan y doxecantel. Dentro de la cirugía ya es
vamos a decir que este es el único tratamiento capaz de curar el carcinoma de pulmón de células no pequeñas, cuando la resección quirúrgica es completa. La cirugía diagnóstica previa a la evaluación de la extensión nos dice que dependiendo de la lesión se pueden realizar determinados tipos de intervención. Por ejemplo, cuando el carcinoma es de T1, realizamos una lobectomía y vaciamiento ganglional del mediastino. Si es de T2, vamos a realizar una lobectomía o neumonectomía con vaciamiento ganglional del mediastino. Ya cuando es de T3 o invasión de la pared, vamos a realizar el mismo procedimiento de T2. En el carcinoma de células pequeñas debemos tomar en cuenta que el tumor es de mal pronóstico y alta agresividad. Por lo tanto, este tipo de enfermedad está en tela de duda la cirugía como tratamiento primario. Considerando que es la resección quirúrgica el tratamiento que nos ofrece mayor posibilidad de curación en el cáncer de pulmón, ¿cuáles son los criterios a considerar para decir que un cáncer de pulmón es inoperable? Bien, si el cáncer es de etapa 4, no se puede operar porque este tiene metástasis extrapulmonares. También, si viene acompañado de invasión mediastínica, por ejemplo en el ganglio mediastínico contralateral positivo o en parálisis recurrente del nervio laríngeo. También si tiene metástasis al pulmón contralateral, porque no podemos extirpar ambos pulmones. También en el síndrome de vena cava superior, el síndrome de Horner y en pruebas de función hepáticas, endocrinas, hematológicas, neurológicas y renal anormales. Bien, como sabemos, es mejor prevenir que lamentar. Y esta frase se aplica bastante bien cuando hablamos de cáncer. ¿Cuáles son, ya para finalizar este conversatorio, esas medidas preventivas que podemos tomar para disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad? Bien, dentro de la medida de prevención, vamos a decir que esta está encaminada a evitar todos los agentes carcinógenos relacionados con el cáncer de pulmón, como es el consumo de tabaco, que es uno de los factores de riesgos más fuertes a desarrollar este tipo de cáncer. También está la educación a todo nivel y la promoción de la publicidad racionada, es decir, la promoción de controlar el humo proveniente de automóviles, industrias y plantas eléctricas, que suponen un riesgo dentro del cáncer de pulmón. Hemos llegado al fin de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Muchísimas gracias, doctora Luisa de León. Gracias, es un placer compartir con ustedes este espacio y por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Adonis Castellano. Un placer el haber estado aquí conversando acerca de este tema tan importante. Será hasta una próxima entrega. Principales manifestaciones clínicas del cáncer de pulmón. Tos que no desaparece o empeora. Hemoptisis, disnea, infecciones pulmonares recurrentes, pérdida de peso, debilidad. Cabe resaltar que ninguna de estas manifestaciones es específica de este cáncer, por lo que es imprescindible una visita temprana al médico. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de pulmón? La mejor prevención es evitar el consumo de tabaco y el humo de segunda mano. Llevar dieta con suplementos de betacaroteno por su potencial protector. Otras medidas son: pacientes de alto riesgo, realizar tomografía de tamizaje a bajas dosis. Realizar campañas de concientización sobre los efectos nocivos del tabaquismo y control de industrias emisoras de gases contaminantes.